Al cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos al cierre, el podcast del tiempo. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2019 y estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo. La histórica y durísima condena contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos. ¿Por qué el ébola asusta al mundo? Decisión importantísima en el caso de la periodista Ginette Bedoya. Y todos los detalles del triste ataque contra una turista argentina en San Andrés. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comenzamos. Lo que viene para su información. Lo que viene lo tiene el doctor Carlos Francisco Fernández, que es el asesor médico de la Casa Editorial El Tiempo. Y pues tiene que ver con el ébola, que es uno de esas enfermedades que asustan tanto al mundo y sobre la que se ha lanzado una alerta pues, en todo el globo por cuenta de lo que está pasando en África. Cuéntenos, Doc, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente el virus del ébola vuelve a asustar al mundo en razón a que es una enfermedad que desafortunadamente mata a 8 de cada 10 personas a las que infecta. Y en tal sentido, cuando tiene una particularidad, y es que se difunde, pasa de persona a persona de manera directa muy rápidamente. Y en tal sentido, en el África, específicamente en el Congo, en la República Democrática del Congo, vuelve a declararse un foco que fue básicamente descrito a finales del año pasado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando estos focos se declaran, básicamente se hace un cerco epidemiológico para que esto no se salga de allí. Pues resulta que por cuestiones de violencia, naturalmente por las mismas características de la zona, el virus desbordó este cerco y ya llegó a ciudades muy grandes en la República Democrática del Congo, lo que hizo que justamente hoy la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia de carácter internacional en donde se alerta pues a todas las comunidades frente al riesgo que tiene la expansión del virus, con un agravante, y es que esto ya pasó. Hace 5 años el virus asustó al mundo, causó 11,000 víctimas y definitivamente puso en alerta a toda la comunidad internacional bajo la premisa que en cualquier momento puede saltar de continente a continente. Es más, ya había llegado a Estados Unidos. Y en esta oportunidad tenemos la alerta de la Organización Mundial de la Salud bajo la premisa de que ya hay 2,000 muertos con un problema serísimo, y es que la mitad de estas personas han fallecido por fuera de los centros hospitalarios porque allí no hay la posibilidad de concentrarlos, porque los grupos violentos atacan justamente a los equipos sanitarios. Y esto hace que el virus no tenga control, es decir, no se sabe de dónde viene, de dónde contagia, ni muchísimo menos a dónde va a llegar. Estamos a 20 kilómetros en este momento ya el foco de Ruanda, que pues prácticamente es decir, la frontera y ya la expansión es... Y es otro país además claro, absolutamente pobre y absolutamente golpeado por la violencia, lo cual implica condiciones propicias también para que esto se expanda. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad, doctor? Esto coge el sistema inmunitario y lo acaba de manera progresiva en poquito tiempo. Es decir, el virus se multiplica en las células del cuerpo, especialmente en las células de defensa, y deja inerme completamente a todo el organismo hasta que definitivamente lo acaba en poquísimas semanas. La posibilidad de una vacuna efectiva pues sencillamente está muy lejana y el mal no tiene cura, por lo menos de manera efectiva en un altísimo porcentaje, y ese es el riesgo. Habrá mucha gente, doctor, que dice, pues esto está en África, no nos va a tocar a nosotros. ¿Por qué países como Colombia también tienen que estar alerta frente a lo que ocurre? Es simple, hoy en día la globalización en las comunicaciones hace que estemos, eso de que los continentes están lejanos o que las enfermedades son propias de las regiones, eso ya no existe. Esta emergencia sanitaria se ha declarado solamente en 4 oportunidades en el mundo. Una de ellas fue sin duda la gripe aviar, que nos asustó tanto hace algo más de una década, y obviamente la posibilidad de que el virus llegue por vía aérea, ya llegó a los Estados Unidos, por ejemplo, es absolutamente fácil. Entonces, de ahí que frente a esto, es decir, no hay fronteras para una enfermedad como esta, y máximo en las condiciones en las que se está dando. Entonces, decir que nosotros estamos completamente, inmunes a esto no es cierto. Tanto es así que el Ministerio de Salud, con base en lo que ya se venía, la semana antepasada ya hizo simulacros y definió pues una alerta desde el plano sanitario para tratar más o menos de entender esto y de frenarlo en caso de que llegue. Claro que sí. Pues doctor, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de su información en eltiempo.com, por supuesto, y en El Tiempo Impreso. Gracias, John.
Lo más leído en eltiempo.com. La noticia más leída en Colombia y además en el mundo es sin duda la condena histórica que se le impuso al Chapo Guzmán, que es la condena más alta que se le haya impuesto alguna vez a un narcotraficante. La noticia la tiene Diana Hernández, que es periodista de la sección internacional del Tiempo. Y cuéntanos, Diana, ¿qué fue lo que le pasó al Chapo? Hola, John. Bueno, hoy el juez Brian Cogan de un tribunal de Nueva York sentenció al Chapo a la cadena perpetua, que es la máxima pena, como dijiste, que le han impuesto a un narco en Estados Unidos. Pero además va a pagar otros 50 años adicionales a la cadena perpetua, porque el sistema gringo tiene esa además particularidad. de eso, la fiscalía este mes le pidió a este tribunal que le confiscara los bienes al Chapo, que ascienden a más de 12.000 millones de dólares, y también pidió 30 años de condena por el otro cargo que le imputaron, que fue el porte ilegal de armas. Claro. ¿Qué implica esto? Esto de todos modos es un golpe grande para el narcotráfico, por supuesto, pero es desde la caída del Chapo. Pero además este tipo de condenas y este tipo de mensajes lo que le muestran al mundo es que Estados Unidos sigue siendo implacable a la hora de perseguir a los narcos, sobre todo a los de este lado, ¿no? Porque uno no ve tantas condenas de narcotraficantes estadounidenses. Claro, aparte del Chapo, hay varios capos latinoamericanos recluidos en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, como están Don Diego y Chupeta, que cumplen también una pena muy alta en Estados Unidos. Entonces, esto en el mundo es, pues sí, la caída de un gran narco, es el golpe al cartel de Sinaloa en México, y pues también es la caída, los testimonios revelaron la manera en que cómo funcionaba el cartel, el modus operandi del narco. Se revelaron muchas cosas en el juicio que van a servir en futuro para capturar a otros miembros de esta organización. Finalmente, Diana, ¿al Chapo Guzmán le queda algún tipo de distancia o ya perdió totalmente la batalla y solamente va a ir a parar a una cárcel? La defensa dice que va a buscar beneficios para el capo, que va a buscar la apelación, pero el juez pues ya fue muy claro en la sentencia, fue muy claro en decir en que no va a haber beneficios para el capo. De hecho, va a estar recluido en la cárcel que es considerada la más segura de Estados Unidos, que es la ADX en Colorado. Entonces, sí, no le queda nada. El mismo Chapo no había testificado en el juicio y hoy, antes de que le dieran la sentencia, dijo que este era el juicio más inhumano, que le habían dado el trato más inhumano del mundo en el juicio y que no esperaba nada de la justicia de Estados Unidos. Claro que sí. Pero vea, de todos modos, yo recuerdo el caso de Manuel Antonio Noriega, que era el presidente de Panamá, también condenado a cadena perpetua y las penas más altas en Estados Unidos, y terminó al final de su vida volviendo porque en algún momento ayudó a tumbar a varios narcos que estaban, porque la justicia de Estados Unidos tiene un sistema de colaboración que, aunque dice una cosa, muy probablemente al final si es más atractivo para la justicia hacer un trato con él, pues eventualmente puede terminar pasando esto. Pero vamos a estar, por supuesto, pendientes de toda esta novela del Chapo Guzmán, que pareciera que ahora sí terminará y que terminará en una cárcel de los Estados Unidos. Claro. Ana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. La clave de las noticias. El tema clave lo tiene Milena Zarralde, que es periodista de la sección de Justicia del Tiempo, y tiene que ver con que el caso de Ginette Bedoya, que es la periodista que lidera la campaña No es hora callar del Tiempo, finalmente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos, Milena, ¿qué implica esto y por qué ocurrió? Así es, John. Lo que sucedió es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió acusar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que el Estado colombiano va a ir a un juicio por el caso de Ginette Bedoya, de secuestro, tortura y violación que ocurrió en mayo del 2000. Lo que sucede en este caso es que la Comisión Interamericana decide iniciar este juicio encontrando que hay evidencias de una omisión durante todo este tiempo en el que el Estado omitió su deber de investigar y juzgar el caso de Ginette Bedoya, teniendo en cuenta que a pesar de que hay 3 personas que fueron condenadas por muchísimos años, el caso estuvo estancado. Hasta el 2011 ese caso no tuvo ningún movimiento y se reactivó gracias a las denuncias de Bedoya. Y es que es importante aclarar que estos hechos, que fueron el secuestro y la violación de la periodista Ginette Bedoya, ocurrieron en mayo del año 2000. Y el sistema interamericano y en general toda la justicia internacional entran a operar cuando ha habido impunidad, que es lo que realmente ha ocurrido en Colombia. Claro, exactamente. Lo que encuentra la comisión es que en efecto aquí hubo impunidad porque, como le contaba, pues
por muchísimo tiempo el caso estuvo estancado y porque además la misma periodista fue la que se encargó de investigar su crimen o lo que le había sucedido y fue la que por años estuvo pues luchando para lograr estas condenas que inicialmente se obtuvieron. Aunque son condenas que en algunos exparamilitares que fueron los que cometieron este crimen tienen 30 y 40 años, Ginette Bedoya ha insistido en que hay muchísimas más personas que están vinculadas, entre ellos miembros de la Fuerza Pública, del IMPEC, pues que en este momento todavía no están respondiendo ante ninguna autoridad judicial y ante quienes el Estado sigue siendo negligente para investigar y determinar su responsabilidad. Claro, otro punto importante es que este es el primer caso de violencia sexual perpetrada en medio del conflicto que llega a instancias internacionales y que compromete la responsabilidad del Estado colombiano. Y en ese orden de ideas abre las puertas también, Milena, para que muchas víctimas que están en la misma situación de impunidad y de indefensión también lleven sus casos y obliguen al Estado colombiano y en general a la justicia a que actúen. Así es, John. Esto lo recordó Ginette, decía que el caso de ella es un caso que por la connotación que ha tenido se ha vuelto emblemático, pero representa todos esos casos de violencia sexual que no han tenido una respuesta efectiva del Estado y que como el de ella pues podrían terminar llegando a una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que este caso, como usted lo dice, está relacionado con el conflicto porque en el 2000 Ginette, cuando era periodista del Espectador, investigaba unos hechos de corrupción dentro de la cárcel La Modelo, también de entrada de armas, de vínculos, de presos del IMPEC, presos de esa cárcel con miembros del IMPEC, con miembros de la policía. Entonces, fue en el contexto de esa investigación periodística en el que a ella la secuestran y pues también la violan y es parte dentro de lo que ella ha denunciado todos estos años. Claro que sí. Pues toda la información está en eltiempo.com, por supuesto, y el desarrollo mañana en la edición impresa del periódico. Y desafortunadamente este tipo de casos siguen ocurriendo en Colombia y lo importante es que el Estado cumpla la tarea, que no vuelvan a ocurrir, pero además que la justicia actúe, que castigue a los responsables y que se sepa toda la verdad. Milena, muchas gracias. La cifra del día. La cifra la tiene Miguel Ángel Espinosa, que es uno de los periodistas de la redacción de Nación del Tiempo, y es 3. Son los días que completa en cuidados intensivos una turista argentina que fue atacada en San Andrés Islas. Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué fue lo que pasó? Los hechos ocurrieron el 14 de julio. La argentina Teresa Grossi, de 66 años, caminaba con una amiga por unas calles de San Andrés cuando una persona le arrebató su bolso y esto produjo la caída. Después de la caída se golpeó muy fuerte la cabeza y tuvo que ser remitida a un centro de salud. ¿Qué está ocurriendo, Miguel Ángel, con la investigación? ¿Ya han logrado determinar pues a qué tipo de delincuencia pues pertenece esta banda? Porque desafortunadamente ocurren estos hechos en Colombia, pero además San Andrés es uno de los destinos típicos del turismo argentino, del turismo chileno, del turismo del cono sur del continente, pues por su privilegiada ubicación geográfica que pues la tiene con uno de los mejores climas de la zona. Así es, por estos días que en Argentina se encuentran en climas tan fríos, es uno de los destinos más apetecidos y por esto las autoridades han dispuesto una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quien pueda dar información de quién se trata. Por ahora el coronel Jorge Urquijo, comandante de la policía en San Andrés, informó que se está realizando toda la labor investigativa como búsqueda de material como cámaras de seguridad y consulta con los habitantes del barrio, el sector Newell, entre el barrio Los Almendros y Newell ocurrió este hecho en San Andrés. Y cuéntenos, Miguel Ángel, ¿quién es la víctima? Bueno, la víctima es Teresa Grossi, sí, de 66 años. Según lo que han contado allegados, es que ella es en Argentina la dueña de Casa de los Titiriteros. Esto está ubicado en la provincia de Córdoba. Allí se desempeña pues como directora de la compañía, funciones, alrededor de, lo que han dicho ya familiares y amigos y gente a través de redes sociales es que alrededor de 150 personas por lo general asisten a estos espacios que son principalmente para el público infantil, pero que ella, ha dedicado casi toda su vida a esta labor en el teatro con títeres. Están pendientes entre todos los familiares que se han podido comunicar con las autoridades en San Andrés, están muy pendientes de lo que pueda ocurrir porque por ahora permanece en coma inducido por el tema del trauma cráneoencefálico. Claro que sí. Pues señores, esperemos que esto se resuelva bien y que además este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en Colombia.
Amigos, esta fue nuestra edición de Al Cierre, el podcast del Tiempo Casa Editorial. Los esperamos mañana con toda la información de Colombia y el mundo. Buenas tardes.